De este otro lado vemos un paciente joven que sufrió una caída de altura, una luxofractura cervical. En esta imagen axial en ventana de tejidos blandos reconocemos que hay una colección hiperdensa que está condicionando una compresión del canal espinal. Y de este otro lado tenemos un paciente anticoagulado que presenta de manera aguda dolor y paraplegia, en el que identificamos una colección heterogénea en secuencias con información T2 y T1. Esta colección se localiza en el espacio epidural posterior correspondiente con un hematoma epidural, tanto de origen traumático, como en este primer caso, como de origen atraumático. Las hemorragias espinales, al igual que en cráneo, se dividen según su localización, pueden ser subdurales, epidurales, subaracnoideas. Sin embargo, es importante que sepamos que el hematoma epidural es el más frecuente de todos. Son una emergencia quirúrgica, es decir, entre más tiempo el paciente lleve con este hematoma epidural, más riesgo de déficit neurológico va a tener. El estudio de elección siempre debemos pensar en resonancia magnética, sin embargo, muchas veces vamos a estar con estudios de tomografía. Acá es muy importante que nos llevemos en nuestra cabeza que es importante ventanear, jugar con el contraste de la imagen, utilizar las ventanas de cerebro para la evaluación de ese canal espinal, porque nos va a permitir reconocer mucho más fácilmente esas colecciones. En imágenes, ¿qué es lo característico que vamos a ver? Esas colecciones con una morfología biconvexa, la intensidad de señales variable tanto en T1 como en T2, porque esto va a depender del estado en el que se encuentre la sangre. Y recordemos que va a ser muy difícil poder reconocer las hemorragias cuando están en un estado hiperagudo. De este otro lado tenemos un paciente adulto mayor con un contexto oncológico, un CA de próstata metastásico, en el que podemos identificar una colección que se extiende por varios segmentos en la columna torácica. Vemos que hay un compromiso del espacio intradural extramedular, vemos cómo se respeta esa grasa epidural. Es heterogéneo en secuencias con información T1 y T2. Esto nos hace pensar en un hematoma subdural. Son menos frecuentes, pero progresan muy rápidamente. Nuevamente acá el estudio de elección va a ser la resonancia magnética. Si estamos con un estudio de una tomografía, recordemos la importancia de ventanear y de usar esa ventana de cerebro. Esto nos va a ayudar mucho en la valoración del canal espinal. En imágenes, ¿qué es lo importante y qué es lo que vamos a ver principalmente? Esa morfología creciente. Hay respeto de la grasa epidural, vemos que pues, podemos diferenciar claramente esa grasa epidural y adicionalmente vamos a ver ese signo de Mercedes-Benz invertido. Esto está dado por los ligamentos dentados que se originan a cada lado hacia el margen anterior de la médula espinal y un septo sobre la línea media hacia el margen posterior que da esa apariencia de Mercedes-Benz invertido. Este otro caso, un paciente joven que tiene una disminución progresiva de la sensibilidad en sus miembros inferiores y dolor radicular, en el que vemos que hay un discreto ensanchamiento de la médula espinal en los segmentos torácicos más bajos, pero es muy llamativa esta hiperintensidad en T2. Eso nos está hablando que este paciente tiene una mielopatía. Adicionalmente, podemos reconocer unas imágenes puntiformes que podemos ver mejor en estas imágenes axiales en T2, que tienen una morfología serpentiginosa tras la administración del medio de contraste y que están rodeando la médula espinal. Esto en relación con una fístula arteriovenosa con una mielopatía secundaria, como les hablaba inicialmente. Este paciente es llevado a una arteriografía en el que podemos ver las estructuras arteriales, pero podemos identificar este blush que corresponde a la fístula arteriovenosa y una dilatación y tortuosidad de algunos vasos venosos. Tras la embolización se logra una oclusión exitosa de la fístula y ya solamente vemos esas estructuras arteriales. En cuanto a la fisiopatología, recordemos que básicamente lo que vamos a ver acá es una anastomosis patológica entre la arteria y la vena, en el que vamos a ver que hay una arterialización de la vena, es decir, que vamos a ver una opacificación venosa en fases arteriales, en fases en las que no deberíamos ver ese sistema venoso. Esto va a condicionar que haya una congestión venosa que finalmente se va a traducir en un edema y nos va a producir una disminución de la perfusión y finalmente una mielopatía por una isquemia crónica. Entonces, en imágenes, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo importante que reconozcamos? Estos vacíos de flujo con morfología serpentiginosa que están alrededor de la médula, que cuando son muy prominentes dan una apariencia como de festoneado de la médula espinal. Adicionalmente podemos ver zonas de engrosamiento de la médula espinal condicionada por el edema y esa hiperintensidad, es decir, esa mielopatía asociada a esta patología. ¿Qué es importante tener en cuenta cuanto a las fístulas?
arteriovenosas. Uno, que es la patología vascular más frecuente y que es una lesión que no es ocupante de espacio. La angiografía va a ser el patrón de oro para el diagnóstico, pero también nos va a servir para el tratamiento en la mayoría de los pacientes, excepto los pacientes en los que la arteria radicular da origen a la arteria medular anterior o espinal anterior, en las que pues obviamente está contraindicado este procedimiento. Recordemos que los hallazgos en resonancia magnética los podemos ver incluso hasta en el primer año posterior al tratamiento, entonces eso también lo debemos tener presentes para no irnos a confundir y pensar que hay una persistencia de la fístula arteriovenosa. Y el diagnóstico diferencial más importante van a ser las malformaciones arteriovenosas. Este otro caso, una instauración rápida, un paciente de 60 años, vemos una extensa mielopatía de la médula en los segmentos torácicos que principalmente están comprometiendo el margen anterior de la médula espinal, como lo vemos en estas imágenes en secuencias con información T2. Dada la sospecha clínica de un infarto medular, se solicitan secuencias de difusión en el que vemos que hay una área de restricción a la difusión hacia el margen en secuencias con información T1, es decir, que estamos frente a un infarto medular sin signos de transformación hemorrágica. En este otro caso, también una mujer joven sin antecedentes, una rápida instauración de un déficit neurológico de intensidad en secuencias con información T2, predominantemente hacia el margen anterior de la médula, una extensa restricción a la difusión de sus segmentos torácicos, pero a diferencia del paciente anterior, un infarto medular con transformación hemorrágica. Recordemos que esta presentación no es tan frecuente, sin embargo, sí la debemos buscar activamente, porque como vemos en este caso, son muy discretos. Son patologías infrecuentes, pero tienen mal pronóstico, evolucionan muy rápidamente y el 50% que sí conocemos cuál es la causa, vamos a ver que están relacionados muy frecuentemente con posoperatorios de cirugía de aorta. Es decir, que si tenemos un paciente que se encuentra en un posoperatorio de estos y este paciente presenta un déficit neurológico sensitivo motor, debemos pensar que este paciente pueda estar haciendo un infarto medular y solicitar la resonancia magnética con secuencias de difusión. Recordemos que el infarto medular es una patología de sospecha clínica. El médico tratante nos lo debe informar para nosotros poder pedir esas secuencias de difusión que finalmente son las que nos ayudan y nos orientan mucho en el diagnóstico. Y finalmente los infartos óseos se pueden presentar, no es tan frecuente que se presenten conjuntamente, pero lo podemos ver. En imágenes que vamos a ver, esa hiperintensidad en secuencias con información en T2, restricción a la difusión. Sin embargo, es muy importante que tengamos presente que en las primeras 24 horas puede que no tengamos restricción a la difusión, pero si la sospecha clínica es muy alta y el paciente se encuentra entre las primeras 24 horas de presentación del cuadro clínico, podemos repetir, probablemente ya vamos a encontrar los hallazgos. Y esos hallazgos pueden permanecer incluso hasta una semana. Dentro de los signos radiológicos importantes que vamos a ver acá son los signos, el signo de ojos de búho, que es por el compromiso de la arteria espinal anterior, en el que vemos hiperintensidades ovaladas hacia el margen anterior de la médula espinal que conforman esa morfología de ojos de búho. Entonces, en cuanto a patología vascular, para sintetizar un poco, vamos a tener lesiones ocupantes de espacio, principalmente hematomas, principalmente o más frecuentemente hematomas epidurales, y también podemos ver hematomas subdurales. En cuanto a las lesiones no ocupantes de espacio, principalmente la fístula arteriovenosa es la patología más frecuente. En lo que vamos a ver característicamente en esta patología son los vacíos de flujo perimedulares y menos frecuentes los infartos medulares, en los que vamos a ver esa hiperintensidad en T2, pero importante y súper clave, la restricción a la difusión.